Muy bien, nos vamos a enfocar esta mañana en los 10 mandamientos. Durante algunas semanas estuve tratando de compartir principios relacionados con la ley que había sido recibida por Moisés. Hicimos un estudio de varias semanas, varios días, donde yo espero que usted haya tomado notas y haya extraído principios. Pero no solamente eso, sino también que haya tomado la decisión de aplicar esos principios en su vida. Porque podemos oír de misericordia y seguir siendo duros, sin misericordia. Podemos oír acerca de la generosidad y no practicarla. Podemos oír acerca de la justicia y continuar siendo injustos en nuestras relaciones. Todos esos principios que extrajimos de los mandamientos, podemos conocerlos a nivel mental y no llevarlos a la práctica. Pero lo importante es que tomemos la decisión de ser cambiados mientras obedecemos la palabra. Quiero tratar de juntar todas las ideas y enfocarme en los 10 mandamientos y establecer algunos pensamientos que pueden ayudarnos para que nos proyectemos en nuestra vida. Porque yo creo que uno de los problemas más grandes es, a nivel de la iglesia de Cristo, que aunque el Señor Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos y bautícenlos y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado, la realidad es que en el tiempo en que nos ha tocado vivir, la iglesia, entre comillas, ha crecido, se ha extendido. Pero discípulos son los que guardan los mandamientos. Discípulos son los que siguen al Señor. Discípulos son los imitadores de Cristo. Y esto nos lleva al punto de que Jesús dijo, enséñenles que guarden las cosas que yo les he mandado. O sea que sí hay mandamientos en el Nuevo Testamento. Y una de las cosas que compartí era que la ley en realidad no había sido anulada, en realidad Cristo la cumplió. Pero Cristo viene y hace algunos cambios en la aplicación de la ley, de manera que los principios siguen vigentes. Y para el caso de los 10 mandamientos podemos enfocarlos de esa manera, algo que no hemos hecho hasta el día de hoy, y entender que hay una gran cantidad de mandamientos en todo el Antiguo Testamento, pero hay 2 principales mandamientos en el Nuevo Testamento, pero también hay una lista de 10 en el Antiguo Testamento. Ahora, muy importante sería, ¿verdad?, el que como creyentes conociéramos los mandamientos y que pudiéramos practicarlos. Pero ya le lancé el reto esta mañana, ¿verdad? ¿Quién conoce los 10 mandamientos? Y lo cierto es que por falta de diligencia o por negligencia, no nos ocupamos muchas veces de aquellas cosas que son realmente importantes. Y el conocer los 10 mandamientos es algo en cierta forma básico o fundamental. Así que vamos a recapitular y a amarrar algunas ideas. El tema de esta mañana, del estudio, de la meditación, es los 10 mandamientos. Y la primera pregunta, de 5 preguntas que tengo, es ¿cuál es el primer mandamiento? Y la respuesta es amar a Dios. Jesús dijo que ese era el primer mandamiento. Ahora, curiosamente, usted no encuentra ese mandamiento así literalmente en ninguna lista del Antiguo Testamento, sino que más bien es en la interpretación de la ley. El primer mandamiento se resume así. Y eso está citado en el Nuevo Testamento en Marcos capítulo 12, verso 29 y 30. El primer gran mandamiento, dijo el Señor cuando le preguntó a un fariseo, es amar al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Así que usted no va a encontrar una lista en el Antiguo Testamento donde va a encontrar mandamiento número 1, tienes que amarme. No, sino que dentro de la interpretación de la ley se resume que este es el mandamiento principal, el número 1, y tiene varias formas de aplicarse. Una de ellas es la devoción, poner el reino primero, la palabra, la adoración. Usted muestra su amor a Dios o su desprecio o menosprecio por Dios con respecto de la manera en que usted se comporta con respecto a la palabra o con respecto a la adoración. Por ejemplo, yo he citado también que es un menosprecio que si se está ministrando a la gente, si se está orando, en lugar de que el pueblo sean espectadores, deberían de estar orando, intercediendo, pero se menosprecia el mover de Dios mientras Él está tratando con la vida de las personas, cuando las personas están platicando o aprovechan para salirse. Hay que estar enfocados. Amar a Dios se muestra de muchas maneras y varias de ellas tienen que ver con nuestra conducta dentro de la iglesia. Ahora, el segundo gran mandamiento, ¿cuál es? Esa es la segunda pregunta. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amar al prójimo como a usted mismo.
Ahora, cuando usted no ama al prójimo, significa que no se ama mucho, no tiene una conciencia de su valor, no tiene una conciencia clara acerca de lo que significa el cuidado de sí mismo, y hay algo ahí que está conectado. Ahora, eso está en Marcos capítulo 12, verso 31. Jesús se extendió ante la pregunta de este fariseo, y entonces, aunque el fariseo solamente le había preguntado cuál era el primer mandamiento, Jesús viene y le responde con los dos mandamientos. Así que encontramos aquí en el verso 31, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto, dijo Jesús. Vea que él está validando los mandamientos. No hay otro mayor mandamiento que estos: guardar los días, hacer sacrificios de animales. No hay ningún otro mandamiento mayor. Estos son los más importantes, los más grandes: amar a Dios y amar al prójimo. Vamos bien con dos preguntas. La tercera pregunta: ¿por qué se clasificaron así? ¿Por qué a este se le coloca como primer mandamiento el amar a Dios, y por qué el amar al prójimo como segundo? Si, como ya cité, usted no encuentra en la Biblia una lista encabezada por el mandamiento amar a Dios. Cuando usted lee los 10 mandamientos, no encuentra esa frase. Lo que encuentra es que Él es Dios, que Él es el Salvador, el Redentor que lo sacó de Egipto, y que no van a tener otro Dios. Pero no encuentra amar a Dios. Entonces, la respuesta a esta tercera pregunta de que por qué se clasifican así, primer mandamiento y segundo mandamiento, aunque no hay una lista en el Antiguo Testamento que los ponga en ese orden, la respuesta es un asunto de interpretación de la ley. Es un asunto de interpretar los valores espirituales. Y lo primero tiene que ser Dios. Lo primero tiene que ser lo espiritual, tiene que ser el reino. Es lo que Jesús dijo cuando Él habló acerca de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Fíjese que ese mandamiento de amar al prójimo se encuentra en Levíticos 19, verso 18. Y no es parte de una lista de mandamientos que están ordenados, sino que se van saltando. Yo les compartía mientras hacíamos todo este estudio de la ley que varios mandamientos se repetían, y cuando algo se repetía era porque es importante para Dios recordarlo, y encontramos varios mandamientos repetidos en la Biblia. Ahora, en estos mandamientos mencionados en el libro de Levítico capítulo 19, verso 18, se encuentra el mandamiento de amar al prójimo, y está bajo este contexto: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Mire, aquellos que andan guardando rencor aquí esta mañana están en problemados, porque hay un mandamiento que se está violando: guardar rencor, guardar resentimiento, tener malos sentimientos para con otras personas. Dios dio este mandamiento en el Antiguo Testamento y luego le agregó: si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Entonces vemos que no es parte de una lista ordenada, sino que es un asunto de interpretar cuál es el primer mandamiento, cuál es el segundo, y estos son los más importantes. Entonces, en la Biblia tenemos una lista bien grande de mandamientos. Por cierto, esa podría ser otra pregunta. Me voy a saltar a la número 5, como número 4. ¿Alguien sabe cuántos mandamientos son en total? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Cuántos? Como 600, dice Nuria. ¿Alguien más sabe? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Tengo 600, tengo 600. ¿Más de 600? ¿Bastante o poquito más de 600? ¿700? ¿Quién me da 800? ¿Quién me da 800? Nadie. Bueno, nos quedamos con 600. Son 613. 613 mandamientos. De esos 613 mandamientos, 365 son prohibiciones y 248 eran obligaciones. Imagínense lo que era cumplir la ley, hermano. Imagínense lo que significaba cumplir con 365 no harás, y cumplir con 248 sí harás. Iban a vivir directo, ¿verdad? Conectados, pensando todo el tiempo: esto tengo que hacerlo, esto no tengo que hacerlo. Yo creo que es mejor la guianza del Espíritu, ¿no le parece?
Pero muchas veces ahora estamos sin ley y sin la guianza del Espíritu, y por eso tenemos una iglesia envuelta en pecado, porque no vive en el temor de Dios, porque no vive considerando los mandamientos, porque no tenemos la ley, pero tampoco tenemos la guianza del Espíritu o la sensibilidad del Espíritu para obedecer a Dios. Y entonces tenemos, como decía, el problema de que aunque la iglesia ha crecido, los verdaderos discípulos siempre van a ser un grupo reducido. Porque ser discípulo de Cristo es ser un imitador, es ser un seguidor de Él. No es simplemente ser un asistente a la iglesia. Las iglesias están llenas de asistentes. Las iglesias están llenas de simpatizantes. Yo creo que en las iglesias sucede algo así como con los partidos políticos. Hay gente que se mete a un partido porque simpatiza con tal o cual inclinación, pero luego, como camaleones, se cambian. Y luego se van para otro lado y andan saltando y saltando. Y hay gente que también dentro del ambiente espiritual no tiene esas convicciones, esa firmeza en cuanto a su fe. Y entonces son simplemente simpatizantes. Es que me gusta cómo predica el pastor. Es que me gusta esa iglesia. Es que me gusta la gente. Es que me queda cerca. Y la gente se vuelve simpatizante de algo. Pero Dios no nos ha llamado a ser simpatizantes, sino a ser discípulos. Y un discípulo permanece contra viento y marea. Un discípulo va a continuar en medio de la tormenta, en medio de las tempestades que vengan sobre su vida, y va a lograr permanecer porque está parado sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, un verdadero discípulo es una persona que vive utilizando los principios de la palabra, especialmente las enseñanzas del Señor Jesucristo, que están fundamentadas en los principios de la ley del Antiguo Testamento, y en base a esa forma de vida desarrolla una vida de victoria, desarrolla una vida de avance, de conquista, de seguir adelante, de seguir confiando y esperando al Señor. Así que podemos hablar de 613 mandamientos, 10 mandamientos y 2 mandamientos. Y todo esto tiene que estar claro en nuestra mente. 613 mandamientos que incluían la ley ceremonial, la ley relacionada con las fiestas, los holocaustos, los sacrificios y un montón de cosas que tenían que ver con el pueblo judío, literalmente, con la cultura y en aquel tiempo. 613 mandamientos. Pero de esos 613 mandamientos, el corazón se resume en los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Pero todavía Dios, para hacerlo más fácil, esos 10 mandamientos los resume a 2. Y de esta manera nosotros como creyentes tenemos que estar enfocados en que realmente vivir bajo los mandamientos de Dios debería cambiar nuestra vida. Porque si usted ama al prójimo, aunque sea pecador, usted va a tener una actitud de intercesión por ellos, una actitud de bendecir. ¿O no enseñó eso Jesús? ¿No enseñó Jesús a interceder por los que lo maldicen? ¿Amén? ¿No enseñó Jesús a bendecir a la gente que lo ultraja? Entonces la vida espiritual, la vida de una persona con una mente espiritual es de intercesión, de bendición y de servicio. ¿Por qué? Porque ha sido cambiado. Y va a mirar al prójimo, va a mirar a la gente como gente necesitada del amor, de la gracia de Dios, y va a convertirse en un puente, en un canal para ser de bendición para esa persona. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Nosotros quemamos los puentes, destruimos nuestros puentes con los familiares inconversos, ya no los visitamos, ya no nos llevamos con ellos y se cortan las relaciones, cuando en realidad es a través de los creyentes que el mundo está siendo salado, está siendo preservado. Es a través de los creyentes que el mundo va a ser afectado, y es a través de las relaciones. Así que hay que tomar en cuenta también eso. Muy bien, una pregunta más. Ya perdieron los $100 por no conocer los 10 mandamientos y citármelos, $10 por cada mandamiento. Una pregunta más. ¿Dónde se encuentran los 10 mandamientos? Tal vez se ganan $1. Éxodo 20, se ganaron $1. Éxodo 20. ¿Y dónde más? Deuteronomio 5. Mire, fácil de recordarlo porque son 10 mandamientos. Y entonces los 10 mandamientos se encuentran en Éxodo 20, el doble, y se encuentran en Deuteronomio 5. Así que aprenda todas estas cosas para que en otra ocasión que predique se gane los $100. El primer mandamiento es amar a Dios, el segundo mandamiento es amar al prójimo. Se clasifican así porque es un asunto de interpretar la ley. Los 10 mandamientos están en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Son 613 mandamientos en total.
Y de estos 613, 365 son prohibiciones y 248 son obligaciones. Ahora, la última pregunta. La última. Es que yo tenía ganas de regalar unos billetes que andaban. Vamos a ver si alguien se gana $50. Hay que estimularlos con el dinero, ¿verdad? Para que estudien la palabra. ¿Cuántos mandamientos había en cada tabla? 5 y 5, 4 y 6, 3 y 7. Ya los hice dudar, ¿verdad? Porque fíjese que en base a lo que Jesús habló de que este es el primer gran mandamiento, se establece la idea de que en una tabla estaban los mandamientos relacionados con Dios y en la otra tabla los mandamientos relacionados con el hombre. Tiene sentido. Pero de cualquier manera voy a dejarlo en libertad. Así, en realidad no se sabe a ciencia cierta si habían 5 en una tabla y 5 en la otra, o 6 y 4, o 3 y 7. Así que de todas maneras, si me hubiera dicho algo hubiera ganado, pero como no se atrevió, perdió. Pero vamos a enfocarnos en los mandamientos y vamos a utilizar una clasificación que hace uno de los rabinos más confiables, más conocidos, y vamos a utilizar una división en la cual se enfocaron en 5 mandamientos en una tabla y 5 mandamientos en la otra. Así que vámonos a Éxodo capítulo 20, verso 1, y vamos a entender y a aprender. La idea es que al final de esta enseñanza usted se acuerde de los 10 mandamientos. Y no solamente se acuerde, sino que procure practicarlos en su vida. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí entra el primer mandamiento en el verso 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí, o no tendrás dioses ajenos enfrente de mí. O en otras palabras, no vas a tener otros dioses junto a mí, vas a reconocerme como único Dios. Este primer mandamiento nos revela, y esta es la forma de memorizarse los 10 mandamientos, nos revela la naturaleza única de Dios. Solo Dios es Dios. Así que hasta cierto punto es incorrecto decir no hay Dios tan grande como tú, porque solo hay un Dios. Amén. No tiene sentido decir que no hay Dios tan grande como Él, porque eso significa que Él es bien grande y los demás dioses son grandes, pero en realidad solamente hay un Dios. Entonces el primer mandamiento, no tendrá dioses, tiene que ver con la naturaleza única de Dios. Solo Él es Dios. Así que usted puede recordar el primer mandamiento y es: no tendrás otro Dios. El segundo mandamiento está en el verso 4. Ahora déjeme decirle antes de continuar que en el sistema evangélico se ocupa como una separación el segundo mandamiento, pero en el sistema doctrinal católico este se incluyó en el primer mandamiento. O sea que la lista de los 10 mandamientos de la Iglesia Católica varía con respecto a la lista de la Iglesia Evangélica, porque la Iglesia Católica dividió el último mandamiento y unió el primero y el segundo. Pero los judíos y los cristianos ocupamos esta lista. Entonces, en la lista judía cristiana, el segundo mandamiento es el verso 4: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento tiene que ver con la naturaleza espiritual de Dios. El primer mandamiento es con que Dios es único, pero el segundo mandamiento es con que Dios es misericordioso, Dios es celoso, Dios es fuerte. Amén. Entonces el segundo mandamiento tiene que ver con la naturaleza espiritual de Dios.
Primer mandamiento entonces es no tener otros dioses. Segundo mandamiento, no te harás imagen. ¿Por qué no se puede hacer imagen de Él? Porque al ser Él espíritu, al ser Él santo, al ser Él fuerte, celoso, misericordioso, no hay ninguna forma de representarlo. Así que Dios prohibió no solamente tener otros dioses junto a Él, sino que prohibió hacerse imágenes de Él mismo. Está prohibido hacer imágenes de Dios, porque Dios no puede ser representado con ninguna imagen, porque el tener una imagen de Dios lo limita. Así que Dios prohíbe que se hagan imágenes. Y este es entonces el segundo mandamiento. El primero es no tener dioses ajenos y el segundo es no hacerse imágenes. El tercer mandamiento tiene que ver con el nombre de Dios. Es fácil, espero que se lo vaya memorizando. El tercer mandamiento está en el verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y esto tenía que ver con juramentos, esto tenía que ver con una actitud irreverente o de usar el nombre del Señor de una manera mundana o de una manera en circunstancias que no ameritaban y que sería hasta como degradar la naturaleza de Dios. Yo creo que como creyentes podemos pecar cuando hacemos bromas como por ejemplo, es que Dios me dijo que le dijera, hermano, tal cosa. Y estamos jugando con lo sagrado. Estamos jugando con las cosas espirituales. Yo he oído en algunas ocasiones bromas que se hacen en las que se menciona el nombre de Jesús. No, en el nombre de Jesús venga para acá. O en el nombre de Jesús deme lo que tiene ahí. Y se está haciendo un mal uso de la autoridad y de lo que significa el nombre del Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento Dios prohíbe que se tome el nombre suyo como algo sin valor, porque el nombre de Dios revela la santidad de Dios, revela el carácter de Dios, revela la majestad de Dios. La Biblia dice que aún el nombre de Dios es admirable, el nombre de Dios es temible. Así que Dios prohibió, voy a decirlo en estas palabras, que la gente jugara con su nombre, que la gente abusara del uso de su nombre. Así que usted tenga cuidado en donde mete el nombre de Jesús. No ande haciendo bromas en el nombre de Jesús. Yo a veces pienso, y escúcheme esto, en un sentido de un enfoque espiritual. A veces yo oigo incluso, me salgo un poquitito del tema, a veces yo oigo incluso a creyentes jugar o hacer expresiones con respecto a la gente que está en el infierno. Eso no debe de hacerse. Creyentes he oído yo que se ríen y dicen, no hombre, si aquel ahorita se va a estar chamuscando, revolcándose allá en el fuego. Mire, eso es algo tan serio que no es algo para estar bromeando. Pero creyentes hacen eso. Pobrecito aquel, ¿verdad? Si ahorita de andar como que si es marshmallows en medio de las brasas. Y la gente hace bromas así acerca de la condenación de la persona. De igual manera se hacen bromas con respecto al nombre de Jesús, o se hacen bromas con respecto al nombre de Dios, o en el mundo se acostumbra a veces jurar, ¿verdad? Y Dios prohíbe que se haga esto. Así que tome en cuenta esto: la santidad del nombre de Dios, la dignidad de Dios está representada en el nombre. Y el tercer mandamiento tiene que ver con no tomar el nombre de Dios en vano. Verso 8: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Con este mandamiento se cierran los 4 mandamientos que tienen que ver con Dios. El primero es no tendrás dioses. El segundo es no te harás imágenes. El tercero es no tomar el nombre de Dios en vano. Y el cuarto es santificar el día de reposo.
Ahora, para entender este mandamiento, hay un par de detalles que puedo compartirle. Número uno, en la Biblia, el día de reposo no es el día sábado antes del domingo, sino que en la Biblia el día de reposo es una forma de referirse al séptimo día. Incluso habían fiestas judías donde un día de reposo caía en miércoles, caía en jueves, y Dios lo que estaba ordenando era que el ser humano se detuviera de su afán, de su trabajo, de esa vida acelerada de producir dinero y de enfocarse en lo material para enfocarse en su Creador. Entonces no es un asunto así literal, legalista, de que tiene que ser el sábado, porque por eso es que tenemos ahora, hasta el día de hoy, la congregación adventista que promueve que hay que guardar el sábado, y que los que no guardamos el sábado estamos condenados y somos hijos del diablo, y que no podemos ser salvos porque el que no guarda el sábado está bajo maldición. Ahora tenemos que entender el principio de aplicación, y número uno es este: en la Biblia el sábado no era el día antes del domingo, sino que el séptimo día. Y Dios les da instrucciones a los israelitas, por ejemplo, a contar el Pentecostés. 49 días después de la Pascua, 7, 7, 7, 7, hasta llegar a 49. Y ese día, el día 50, podía caer miércoles, podía caer jueves. Ese era otro día de reposo, y los judíos tenían que guardarlo. Así que no era un asunto literal del sábado, era un asunto de Dios trabajó 6 días, descansó al séptimo. Entonces el ser humano era instruido por Dios en su sabiduría a que trabaje, pero también a que descanse. Porque hay gente que se mata trabajando, hay gente que queda directa de tanto que trabaja. Pero por el otro lado, el otro principio que es importante aplicar es este: la Biblia menciona reposo, día de reposo, y ese día de reposo era no solamente para descansar, sino que era para consagrarlo para Dios. ¿Qué es lo que Dios estaba esperando en realidad? Que la criatura o la creación se detuviera de su enfoque material y que se enfocara en su relación con Él. Bajo este principio, como iglesia, después de la resurrección de Jesús, la iglesia comienza a reunirse los días domingos. Jesús resucitó el domingo por la mañana y los apóstoles estaban reunidos. Y Jesús se apareció estando las puertas cerradas, entró donde ellos estaban, y Él se apareció ahí resucitado. A partir de ahí, los discípulos continuaron reuniéndose cada domingo, y al siguiente domingo Jesús otra vez estaba ahí con ellos. No es que Constantino cambiara la fecha como dicen los sabatistas. No, lo que sucede es que en el Antiguo Testamento los judíos tenían que guardar el sábado, y fue una secuencia bajo la ley que incluía días de fiesta. Pero ya en el Nuevo Testamento la iglesia celebra la resurrección del Señor, y hay un domingo después de cada 6 días de trabajo. Entonces de lunes a sábado usted de ese gusto trabajando, pero el domingo deténgase para poder consagrarlo a Dios. ¿Cuál es el principio aquí? Es este, hermano. Bajo el enfoque de mandamiento se lo voy a decir en el amor del Señor. El domingo su prioridad tiene que ser estar en la iglesia. Su prioridad no es ir al súper, su prioridad no es lavar la ropa, su prioridad no es arreglar la casa. Porque hemos hablado con hermanos que eso es lo que argumentan. Es que mire, hermano, que yo el domingo es que me pongo al día con la ropa. No, hermano, el día domingo póngase al día con el Señor, con el que le ha dado la vida, le ha dado aliento, lo ha guardado, lo ha sostenido, lo ha guardado de ladrones, de la muerte. El día domingo póngase a cuentas con el Señor. No venga a medio culto, venga temprano el día domingo. Es lo más importante. Es una forma de devoción, es una forma de honrar a Dios. Si usted viene tarde, está demostrando que no le importa. Así de simple se lo digo. Y lo digo por varios, no solamente por usted. Así que siéntese que está en compañía. Entonces, es un asunto de honrar a Dios, hermano. Usted no llega a clases a la universidad a media hora. Usted si se va a meter al cine, no importa si a las 7 comienza la película, a las 8 que lleguemos, está bueno. Jamás usted va a hacer eso. A usted no le dicen vaya a traerme al aeropuerto a las 5 y llega a las 6:30. Usted llega antes porque quiere apagar las 2 horas para ver los avioncitos aterrizarlos. Amén. Pero con Dios, ay.
El principio que está escondido en cuanto a santificar el día de reposo era este: que el ser humano se detuviera no solamente para abstenerse, porque eso es lo que significa el verbo reposar, era abstenerse de. Entonces el ser humano se detenía para abstenerse de sus labores materiales y se enfocaba y consagraba ese día para Dios. Consagre el domingo para Dios, hermano. Determine en su corazón que el domingo no va a haber otra cosa antes que venir a la iglesia. No va a haber otra cosa más importante. Después vaya a ver a la suegra, a los sobrinos, la comadre, a todos los que quiera ver. Pero antes venga a la iglesia. Ahora, si nosotros fuéramos una iglesia que tuviéramos el culto a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, usted estuviera salvado. Podría ir a hacer todo lo que quisiera. Hasta la playa se podría ir temprano y después venir todo tostado a las 4 de la tarde. Pero como no es así, usted peca cuando usted viene, o cuando viene tarde, o cuando no viene. Porque me atrevo a asegurarle, es porque usted puso otras acciones antes, otras actividades antes. No se moleste conmigo porque le diga la verdad, agradézcame, que esto puede causar bendición a su vida. Amén. Así que el Señor le dice, se lo leo de nuevo: acuérdate del día de reposo para santificarlo, para consagrarlo. 6 días vas a trabajar y harás toda tu obra. O sea, que le alcancen los 6 días, hermano, para hacer toda la obra. Mas al 7º día de reposo es para Jehová. Mire, ¿para quién es el día de reposo? Para Jehová. ¿Qué dicen algunos hermanos? Voy a atropellar a otros. Y como dije el día martes, a veces los que vienen son los que no tienen que oír la palabra. Pero como bendito sea Dios, tenemos grabaciones y podemos tener el registro de los videos y las predicaciones en internet. Mucha gente puede oír esto. Hay gente que dice: ay, pastor, si el día dominguito es lo único que yo tengo para mí, hermano. Si ahí donde mí yo amanezco dormidito, yo solito me abrazo, yo solito allí me contemplo, pastor. El dominguito es lo único que mire, yo trabajo como burro, yo trabajo como negro para vivir como blanco, y el domingo es el único día, pastor, que yo puedo quedarme ahí durmiendo. Mire, ahorita hay varios que no han venido y pudieran venir. Piense usted en esto sin ningún sentimiento personal. ¿Qué puede pensar Dios al considerar que sus hijos no tienen tiempo para poder reunirse? Los que no están aquí pudiendo. Porque aquí tenemos varios casos. Gente que no viene porque acepta trabajar el domingo. Yo, jefe, yo trabajo el domingo, le dice. Se ofrecen para trabajar el domingo. Y el jefe hasta le dice: no, es que mira, vos te has estado dando los últimos domingos, deja que aquel se gane también ahí los billetes extra. No, yo, es que estoy bien fregado, viera. ¿Qué le está diciendo? Que no le importa su comunión con Dios. Le está diciendo que tiene hambre, le está diciendo que Dios no lo bendice, y le está diciendo que él está dispuesto a trabajar más, y no importa su comunión con Dios. ¿Qué está testificando sin palabras? Con su conducta, que su relación con Dios es secundaria. Entonces tenemos ese caso, gente que no viene a la iglesia porque acepta trabajar. Ahora yo entiendo, habrán circunstancias fuera de lugar, fuera de su control, que van a causar motivos de fuerza mayor, para que no se vaya condenado todo el tiempo, ¿verdad? No, hay circunstancias en las que de veras, pero usted sabe las veces en que usted hace a Dios a un lado y pone otras prioridades, y eso sí es un pecado, porque entonces no está amando a Dios por sobre todas las cosas. Entonces el texto dice: el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. Me voy yo, le dice el esposo a la esposa. Ahí te quedas vos en el negocio, y dejan a la señora en el negocio. O hacen turno. Va, un domingo vos, un domingo yo. Estoy atropellando a algunos, hermano. Sí. Y el asunto es que, como es por su bien que se lo digo, a lo único que me puedo atener yo es lo que el apóstol Pablo dijo: que amando lo más he amado menos. Que le caiga mal, pues, por decirle las verdades en su cara. Hay casos en la iglesia donde los esposos se ponen de acuerdo: vos este domingo, yo el otro. ¿Qué está diciendo la palabra? Ni tú, ni tu hija, ni tu criado, nadie, porque es un asunto de devoción a Dios. Es un asunto de reconocer la dignidad de Dios, la prioridad del amor eterno que Dios ha mostrado en nuestra vida. Cuando yo oigo a personas decir que no tienen tiempo, que no vienen a la iglesia porque no tienen tiempo, yo pienso de que en realidad están ocupando su tiempo en otras cosas. No es que no tengan, sino que están ocupando su tiempo, lo están administrando de una manera incorrecta.
Ahora, Dios entonces prohibía, y el sentido era consagrarlo a la devoción a Dios, que ni la criada ni siquiera podía quedarse trabajando, sino que tenían que darle libertad, tenían que darle descanso, ni la bestia. O sea que hasta los animales descansaban, hermano. Mire qué tremendo. Ahora, ¿cuál es el argumento? Pero es que, pastor, este es otro mundo. Hoy vivimos en otra sociedad y usted sabe que hay turnos de 8 horas, de continuo, de sábado y domingo. Por eso le mencioné que hay motivos de fuerza mayor. Pero Dios conoce el corazón de aquellos que ponen a un lado el reino y ponen una prioridad que no debería de ser la prioridad. Por un viaje, por irse a la playa, no vienen a la iglesia. Si solo este domingo, pastor. No, pues si solo este domingo le dijo a Dios eso. Solo este domingo está haciendo a Dios de un lado, mientras aparece otra oportunidad, pero no está demostrando su devoción, su entrega, su amor por sobre todas las cosas. Verso 11 se nos dice que la razón es que Dios mismo hizo en 6 días los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, pero reposó al 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien, entonces tenemos 4 mandamientos ahí. El primero es: no tendrás dioses ajenos. El segundo es: no te harás imágenes. El tercero es: no tomar el nombre de Dios en vano. Y el cuarto es: santificar el día de reposo. Ya llevamos 4. El quinto, y aquí comenzaría la lista de la segunda tabla, según lo clasifican algunos judíos, pero estamos ocupando la clasificación de 5 y 5. El quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea que hay 4 mandamientos de la relación con Dios. Y hay 6 mandamientos en la relación con los seres humanos. ¿Cuáles son los 4 en la relación con Dios? Repítalo. No tendrás dioses. No te harás imágenes. No tomar el nombre de Dios en vano. Y santificar el día de reposo. 4 mandamientos en nuestra relación con Dios. Y luego 6 mandamientos en la relación con los seres humanos. ¿Y cuál es la relación más importante después de Dios? Son los padres. Dios lo ideó de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios se reveló a los que habían de ser su pueblo y puso sobre ellos la tarea de que la siguiente generación ellos la iban a levantar. Entonces sobre los padres recae la tarea de levantar una nueva generación de gente de fe, de gente que conoce y teme a Dios, de gente que vive en victoria y que vive en bendición. ¿Cuál es la realidad? Aún dentro de la iglesia cristiana, aún dentro del pueblo de Dios, los hijos se resisten a ser guiados por los padres. Es un asunto espiritual. Es un asunto llamado rebeldía. Ahora, Dios lo diseñó de esta manera, que los hijos tenían que honrar a los padres, y lo conectó con una bendición para que los hijos se levantaran como una generación que temía a Dios, que conocía a Dios, y que posteriormente también iba a causar que sus descendientes también temieran a Dios, conocieran a Dios y sirvieran a Dios, y de esa manera el reino se extendiera. Es un asunto de sabiduría divina. Hay por ahí un video o varios videos en YouTube de un pensamiento, de una expresión que los jóvenes habrán utilizado muchas veces: no te metas en mi vida. Los jóvenes tienden a querer independizarse y a querer apartarse de la cobertura de los padres. No te metas en mi vida, déjame. Y hay varios videos ahí en YouTube como a manera de reflexiones, donde un padre, entre otras cosas, le dice al hijo: es que yo quisiera no meterme, pero tú te metiste en mi vida. Y desde que tú te metiste en mi vida, mira, a tu mamá le costó desvelo, a tu mamá le costó descalcificarse amamantándote, a tu mamá y a mí nos ha costado esfuerzo, sacrificio, dedicación, correr cuando has estado enfermo, sufrir cuando has estado en tus necesidades. Hemos estado contigo enseñándote a caminar, enseñándote a asearte, enseñándote a hablar, enseñándote a hacer todas las cosas. Tú te metiste en nuestra vida y ahora me vienes a decir que no me meto en tu vida. Y yo, que ya estás grande, me pedís que te preste el carro, que te dé dinero, y me decís que no me mete en tu vida. Pero al final sale bien injusto el asunto. Por eso es que la palabra dice que los hijos tienen que obedecer a los padres, porque es justo. Ahora, una mente cegada por el enemigo puede causar que hijos deshonren a sus padres hasta este punto.
Yo lo oí de la boca de mi hermano mayor. ¿Y para qué me trajo a este mundo? Pues le dijo mi hermano mayor a mi mamá. ¿Y para qué me trajo a este mundo? Es que aunque en cierta forma los hijos nacen por voluntad de varón, en realidad son herencia de Jehová. Porque la gente puede tener deseos de tener hijos, pero es Dios quien da los hijos como una bendición. Así que al final los hijos no solamente son herencia, son regalo, son una bendición. Y si alguien tiene problema con su vida, pues entiéndase con Dios. Es a Dios a quien tiene que reclamarle, no a sus padres. Porque si bien es cierto, hubo voluntad humana, hubo amor, hubo intención de crear una familia y de mostrar o de volcar hacia ellos el amor, el cuidado y tener descendencia. Porque un ser humano no está completo si no tiene descendencia. Hasta ahí llega su nombre, su fama, su alcance, sus logros. Pero si tiene descendencia, esto continúa. Entonces, si alguien de alguna manera incorrecta, con una mente cegada, piensa que los padres lo trajeron a este mundo solo para maltratarlo, para dominarlo, tiene que renovar su mente con el principio de la palabra y entender: Dios diseñó que los seres humanos honremos a nuestros padres, y Dios se inventó bendecir a los que le obedezcan. Y la primera bendición es larga vida. De manera que si usted honró a su papá y a su mamá, usted tiene derecho a larga vida. Si a usted lo han amenazado de muerte, diga: no, hombre, si yo tengo derecho a larga vida. Si hay una enfermedad por ahí que se lo quiere llevar antes de tiempo, no, hombre, si según la promesa yo seré de larga vida. Tiene que aprender a aplicar los principios de la palabra en su vida. Si usted honra, si usted sirve, si usted prefiere, si usted levanta a sus padres, entonces Dios se compromete a bendecirlo con largura de día. Ahora, por lo tanto, lo contrario también es verdad. Si alguien deshonra a sus padres, los afrenta, los desobedece, no hay cobertura, no hay respaldo, no hay bendición. Va a ser cortado prontamente. Pero esta es una bendición que está ligada con el mandamiento número 5, y el primero relacionado con los hombres o con la vida de los seres humanos. Sexto mandamiento, la segunda tabla. Verso 13, fácil: no matarás. El sexto mandamiento es: no matarás. Ahora, aplicándolo, tenemos que entender lo siguiente: Dios en algunas ocasiones mandó a su pueblo a que mataran, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo es que Dios dio como mandamiento: no matarás? La forma de entenderlo, porque recuerde que la ley tiene que ser interpretada, es: no cometerás homicidio. Es diferente que alguien efectuara la muerte de alguna persona por su propia decisión, por su propia voluntad, por su propia iniciativa, a que se hiciera en cumplimiento a la ley. Dios ordenó que se apedreara a los hijos borrachos y rebeldes y contumaces. Entonces Dios ordenó que los mataran. Dios ordenó que se apedreara a la hija del sacerdote que se hubiera prostituido. Así que Dios lo que quería era que se arrancara el mal, el pecado del medio del pueblo, para que el pueblo quedara santo. Pero cuando la muerte de las personas se ejecutaba como sentencia de Dios, no era una violación del mandamiento, al contrario, era la obediencia a otro mandamiento. Así que tenemos que entender que el mandamiento número 6 tiene que ver con la santidad de la vida, y la prohibición era no cometer homicidio. Pero sí, Dios utilizó a su pueblo, a los grandes líderes, a los reyes, para efectuar juicio. A Josué, hermano, ¿cuánta gente no habrá matado a Josué? Gedeón con sus 300, ¿a cuánta gente no habrá matado? Despiértese, por favor. Amén. ¿A cuánta gente no habrá matado David, hermano? Y por eso Dios no le permitió que construyera el templo, porque era un hombre que había derramado mucha sangre. Entonces, la interpretación de la ley establece que la prohibición era cometer homicidio, pero no era el no llevar a cabo la muerte como un juicio. Bajo este enfoque, déjeme decirle, para ampliarle un poquito su mente, la mayor parte de los pastores en Estados Unidos, acorde a la Biblia, están de acuerdo con la pena de muerte para los criminales. ¿Por qué? Porque es bíblico. La pena de muerte es bíblica. El problema es de que hay un enfoque del ala evangélica de la misericordia y Señor, convierte a todos los pandilleros en este país. No, si la Biblia dice que los malos en un momento usted los va a ver y en otro momento no los va a ver. Van a estar barridos
los que procuran su mal, los que se levantan con impiedad, Dios los va a cortar de la tierra, dice la palabra. No dice que los va a convertir, no dice eso, no dice que oremos para que todos se conviertan. No, hay que predicar para que se conviertan, pero si no se convierten, Dios los va a cortar. Esa es la forma en que Dios va a tener un pueblo diferente en la tierra. El reino de Cristo se establece en dos etapas. Número uno, predicación. Y a través de la predicación, la conversión de los pecadores. Y espero que usted esté en la cuenta. Amén. Que se haya convertido en un discípulo. Pero número dos, es a través de cegar la tierra. Tienen que ser cortados los malos. ¿Y qué va a pasar cuando un grupo de malos se convirtió en hijos de Dios y los que no se convirtieron son cortados? Solo queda un pueblo santo, un linaje real, o un real sacerdocio, una nación santa. Pero son dos etapas, hermano: el de la conversión y el del corte, juicio de Dios. Así que el mandamiento número 6, y puede hacer que usted ocupe esta técnica para memorizarlo. El 6, que es el número de hombre, tiene que ver con no matar. Y luego los siguientes mandamientos van en nivel gradual hacia abajo, como pecados un poco menores que el de la muerte. Así que el siguiente, en el verso 14, es: no cometerás adulterio. Esto nos habla de la santidad del matrimonio. El verso anterior de no matarás nos habla de la santidad de la vida. El verso 14 nos habla de la santidad del matrimonio, de la pureza que tendría que haber en el matrimonio, de la fidelidad entre dos personas, guardándose el uno para el otro, sirviéndose el uno al otro y siendo de bendición el uno para el otro. Era parte del estilo de vida al cual Dios había llamado a su pueblo. Así que mandamiento número 7 es no cometer adulterio. Mandamiento número 8 nos habla de la santidad de la propiedad. No hurtarás. Mire, a partir de la muerte, adulterio, robar. Va bajando el nivel de pecado, pero Dios está legislando 6 áreas en las que los principios gobiernan para nuestra relación con las personas. Y por cierto, ¿cuáles son los 4 relacionados con Dios? Número 1, no tendrás dioses ajenos. Número 2, no te harás imágenes. Número 3, no tomar el nombre de Dios en vano. Número 4, santificar el día de reposo. Sigamos con el 5. Número 5, honrar a padre y madre. 6, no matarás. 7, no cometerás adulterio. Vamos al 8. No hablarás. El 8 es no hurtarás. No hurtarás. La santidad de la propiedad. No robar. Dios prohibía que cualquiera tomara ventaja por engaño, por trampa, por la fuerza de defraudar a otro y de tomar la propiedad de otro. Así que Dios estaba poniendo en alto la santidad de la propiedad. Era un sentido de justicia. Luego el número 9, un poco más abajo de robar, un poco más abajo del adulterio, un poco más abajo de matar. Número 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El principio de esta ley es la santidad de la verdad. O sea que el pueblo de Dios tendría que caminar en la verdad. Ahora, usted peca cuando usted repite lo que le contaron y a usted no le consta. Porque usted está asegurando algo que usted no ha visto. Y usted está levantando un falso testimonio. Y en la iglesia ese pecado es bien común. No es que a mí me contó la fulanita. ¿Y a ella quién le contó? Pues a ella parece que le contó la otra fulana. O no sé si la otra. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Y usted lo puede comprobar muchas veces. Que cuando algo se ha dicho y se ha repetido y se ha trasladado a otra persona, ya viene aumentado, ya viene desfigurado, ya significa otra cosa. Y eso de andar arreglando pleitos por chambres es un lío. Así que para que yo no tenga que llamarlo, mejor no se mete en chambres. Porque yo, en lo particular, se lo digo honestamente como pastor, una de las cosas que yo más detesto es tener que llamar a alguien y decirle: mire, hermano, y usted hizo tal cosa, y usted le habló de tal manera a tal persona. Porque lo más seguro, lo más normal es que la persona se niegue. Tráigamelo, que me le diga enfrente. Y entonces hay que ir a traer al otro para que se lo diga enfrente. No, es que yo no le dije así, pero es que yo así lo entendí, hermano. Pero es que yo le quise decir tal cosa, pero porque no se entendieron de esa manera antes. No, que hasta que ya se hizo la ofensa, la herida y el problema.
Y usted sea sabio. La Biblia dice que si alguien ha pecado contra usted, vaya y hable directamente. Hable directamente sobre los problemas que tenga con las personas. No ande contándole a nadie. No ande haciendo las cosas más grandes. No ande reportando a otros. Tenemos un ministerio de video y de grabaciones, pero no tenemos un ministerio de prensa. No ande reportando. Es que fíjate que... Porque usted puede pecar hablando contra su prójimo falso testimonio. ¿Le consta a usted? No. ¿Sabe si es verdad lo que está hablando? No. Y entonces, ¿para qué lo está hablando? Se está metiendo en problemas. Cuídese. 9º mandamiento es no hablar falso testimonio. Y el 10º, que es el que la Iglesia Católica ha separado en 2. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna de tu prójimo. El 10º mandamiento tiene que ver con la libertad, la santidad de ser libres del materialismo, pero más bien está enfocado a los deseos del corazón, codicia. Y yo pensaba, aún como pastores hemos discutido esto, es que Jesús no vino a cambiar la ley, vino a poner una más tremenda. Porque la ley decía que si alguien mataba ojo por ojo, diente por diente, si alguien mataba a hierro también tenía que morir. Pero luego Jesús viene y pone una ley más terrible, dice, que el que aborrece a su hermano ya es homicida. Bueno, sí es cierto, hay un agravante ahí. Y luego esta otra aplicación. No es que Jesús quitó una ley que era severa y puso otra ley que era peor. Porque en la Biblia dice, en el Antiguo Testamento, no cometerás adulterio. Pero Jesús dijo, mas yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Así que Jesús puso una ley más tremenda, dicen los pastores. Y yo en cierta forma coincidía con ese cambio, pero cuando examinó la ley ya estaba ahí. Porque el 10º mandamiento tiene que ver con que usted no tiene que codiciarle nada a nadie. Mira aritos bonitos en orejas ajenas, no codiciarlo. Mira relojes bonitos en manos ajenas, no codiciarlo. Mira carros bonitos, mira carros con luces, con focos, con sonidos estéreos. Usted no codicia nada, porque el ser humano es dado a la codicia. Mira zapatos, los quiere. Mira carteras, mira cinchos, los quiere. Mira anillos con piedras negras, los quiere. Aritos con piedras verdes y azules, los quiere. Un collar de perlas, pero de veras, no plástica, los quiere. Entonces resulta que el 10º mandamiento encierra todo para poder tener un pueblo santo. Y Dios prohíbe que toleremos o que consideremos el mantener los deseos por las cosas que la gente tiene. Y entonces viene el apóstol Pablo como ejemplo para mí en cuanto a esto, diciendo, miren, yo no he codiciado ni el oro ni la plata de nadie, les dice. Antes bien a mí mis manos me han servido para las cosas que son necesarias. Entonces Pablo no andaba ahí pidiendo ofrendas especiales, miren, denme y Dios les va a devolver y van a ver que les va a multiplicar porque yo soy el gran apóstol. No, si a él no le daban, él trabajaba, él se rebuscaba, él hacía lo suyo. Y él tenía un oficio de construir carpas. Dice la palabra que se juntaron con Priscila y Aquila, que eran del mismo oficio, y trabajaron juntos por un tiempo. Pero Pablo literalmente dice, yo no he codiciado el oro de nadie. Hermanos, es bueno vivir de esa manera, que usted mira lo que otros tienen y usted se goza porque lo tienen, pero usted no vive así como queriendo tenerlo. Es bueno vivir en esa libertad de que usted no vive deseando lo que los demás tienen, porque eso lo va a hacer caer en pecado. Así que el 10º mandamiento es no codiciará. Repitamos los últimos 5. Sabíamos que el 5º era honrar a padre y madre. Así que el 6º es no matarás. 6, número de hombre. Número 7, otro pecado grave para hacia abajo, no adulterarás. 8, no levantar falso testimonio. 9, no hurtarás, ¿verdad? No hurtarás. 9, no hablar falso testimonio. Y 10, no
codiciar. ¿Cuántos están listos para ganarse los $100 ahora? Ahí están algunos, pero ya me los acabé. Era al principio. Así que resumimos, 613 mandamientos. Y de esos 613 mandamientos, 10 son el centro, son el corazón. 4 relacionados con Dios, 6 relacionados con las personas. Y de esos 10 mandamientos nos quedamos con 2. Amar a Dios y amar al prójimo. Y de esos 2 mandamientos no hacemos ninguno. Señor, perdónanos. Señor, ayúdanos. Porque no te amamos con todas las fuerzas. Porque no te amamos con toda la mente. Porque no te amamos con todo nuestro corazón. Ni amamos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, al reconsiderar esto, podemos reorientar nuestra vida. Porque esta ley, como dijo el apóstol Pablo, la ley es buena. ¿Alguien dice amén? La ley es buena. La ley es santa. Y también el apóstol escribió, la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que yo he aprendido con esto? Yo puedo hacer que la ley trabaje para mi beneficio. Y eso es una realidad no natural. Usted quebranta las leyes, va a tener problemas. Use las leyes correctamente y usted va a ser beneficiado. En lo espiritual es una gran realidad. A través de las leyes usted camina en bendición, usted camina en victoria, usted es levantado y Dios cumplirá su propósito en su vida. Póngase de pie para que podamos concluir.